Hay algo que los muertos saben y que nosotros hemos olvidado. Algo tan simple, tan evidente, que está justo frente a nosotros en este instante, pero que la mente no puede ver porque está demasiado ocupada temiendo lo que aún no ha ocurrido. Lo que voy a compartir contigo hoy no proviene de creencias ni de dogmas, sino de algo mucho más profundo. De la observación directa de lo que es, de esa quietud que existe más allá del pensamiento, donde todas las respuestas ya están presentes. Y lo que he descubierto, lo que he visto una y otra vez en ese espacio de silencio, es esto. Los muertos no se han ido. No están perdidos en algún lugar lejano e inalcanzable. Están aquí ahora mismo, más cerca de ti de lo que imaginas. Y lo que están haciendo en este preciso instante es algo que podría transformar por completo la manera en que ves la vida, la muerte y todo lo que existe entre ambas. Durante los próximos minutos vamos a adentrarnos juntos en uno de los misterios más profundos de la existencia humana. No voy a pedirte que creas nada, solo te invito a que escuches con una parte de ti que va más allá de la mente. Esa parte que ya sabe, que siempre ha sabido, pero que ha sido silenciada por años de condicionamiento, de miedo, de identificación con el cuerpo y con la historia personal. Si alguna vez has sentido curiosidad por lo que ocurre cuando este cuerpo deja de respirar, si has experimentado el temor de desaparecer por completo o si en lo profundo de tu ser intuyes que hay algo más, algo que la ciencia no puede medir ni las religiones pueden encerrar en palabras, entonces esto es para ti. Quiero que hagas algo ahora mismo, algo muy simple, pero poderoso. Si este tema resuena contigo, si sientes que esto es algo que necesitas escuchar, presiona ese botón de suscripción. No lo hagas por mí, hazlo por ti, porque lo que vamos a explorar aquí tiene el potencial de liberarte del miedo más antiguo que carga la humanidad. Y si conoces a alguien, una amiga, una hermana, tu madre, alguien que lleve este miedo en silencio, comparte este mensaje con ella. A veces las palabras que más necesitamos escuchar llegan en el momento preciso cuando el alma está lista para despertar. Empecemos por algo fundamental, algo que quizás nunca te has detenido a observar realmente. En este momento, tú estás aquí, estás consciente. Hay una presencia, una percepción de estar viva, de existir. Puedes sentir tu respiración, puedes notar los pensamientos que atraviesan tu mente como nubes en el cielo, puedes percibir las sensaciones en tu cuerpo. Todo esto está ocurriendo ahora, pero hay algo aún más profundo, hay algo en ti que está consciente de todo esto. Hay un testigo silencioso que observa sin juzgar, que percibe sin necesidad de palabras, que existe más allá de cualquier concepto que puedas tener sobre ti misma. Esa presencia consciente, ese testigo, es lo que realmente eres. No es tu nombre, no es tu historia, no es tu cuerpo, ni tus pensamientos. Todo eso son formas temporales que aparecen y desaparecen en el campo de la conciencia. Pero la conciencia misma, eso que está leyendo estas palabras en este instante, eso nunca nació y por lo tanto no puede morir. Esta es la clave para comprender lo que los muertos están haciendo ahora mismo, porque ellos ya no están identificados con la forma. Han regresado a lo que siempre fueron: conciencia pura, presencia sin límites, existencia sin la ilusión de la separación. Cuando hablo de los muertos, no me refiero a entidades fantasmales flotando en alguna dimensión oscura, ni a almas sufrientes atrapadas entre dos mundos. Me refiero a algo mucho más hermoso y simple. Me refiero a esa conciencia que una vez habitó un cuerpo, que experimentó la vida a través de una forma particular y que ahora ha dejado ir esa forma y ha regresado al océano del que nunca realmente se separó. Imagina una ola en el mar. Mientras la ola se levanta tiene una forma, un movimiento, una identidad temporal. Podríamos decir,
Ahí está esa ola, es diferente a las otras. Pero cuando la ola regresa al océano, ¿desaparece realmente? No, simplemente deja de tener esa forma particular, pero el agua, la esencia, nunca se perdió. Siempre fue océano, incluso cuando se manifestaba como ola. Así es con la conciencia. Mientras está asociada con un cuerpo, con una mente, con un ego, parece ser algo separado, individual. Pero cuando el cuerpo se detiene, cuando esa forma particular se disuelve, la conciencia no se extingue. Simplemente regresa a su estado natural, sin límites, sin la ilusión de ser una entidad separada del resto de la existencia. Y aquí es donde empieza a revelarse algo extraordinario. En ese estado sin forma, la conciencia no está inactiva, no está dormida ni ausente. Está completamente presente, completamente viva, pero de una manera que la mente humana, condicionada como está por el tiempo y el espacio, no puede comprender fácilmente. Los muertos están haciendo algo que nosotros, atrapados en la identificación con el cuerpo y la mente, rara vez experimentamos. Simplemente están siendo sin esfuerzo, sin resistencia, sin la necesidad de convertirse en algo más. Y en ese estado de puro ser, están más conectados con todo lo que existe, de lo que jamás estuvieron mientras habitaban un cuerpo. Están aquí en este momento, no como presencias separadas, sino como parte de esa misma conciencia que te permite a ti leer estas palabras. Ahora no hay distancia real entre tú y aquellos que han partido, porque en el nivel más profundo todos somos expresiones de la misma conciencia única. Sé que esto puede sonar abstracto para la mente, pero hay algo en ti que reconoce la verdad de esto. Quizás lo has sentido alguna vez en un momento de quietud profunda, cuando de repente percibiste la presencia de alguien que ya no está en forma física. No fue imaginación, no fue deseo o nostalgia. Fue un reconocimiento real, un momento en el que la barrera del ego se disolvió lo suficiente como para permitir que esa conexión más profunda se hiciera evidente. En esos momentos, lo que experimentaste fue la realidad tal como es, sin el filtro distorsionador de la mente pensante. Ahora bien, déjame preguntarte algo que puede sacudir la estructura misma de lo que crees saber. ¿Qué ocurre con lo que eres cuando el cuerpo se apaga? ¿Realmente desapareces o simplemente dejas de identificarte con una forma particular? Piensa en el sueño profundo. Cada noche, cuando duermes sin soñar, tu sentido de identidad personal desaparece por completo. No hay pensamiento, no hay tiempo, no hay yo. Sin embargo, cuando despiertas, no dices, dejé de existir durante esas horas. Sabes que estuviste ahí de alguna manera. Aunque no había contenido mental, había presencia, había existencia, solo que sin la historia, sin el personaje que interpretas durante el día. La muerte es similar, solo que no hay un despertar de regreso a la forma. Hay un despertar a algo mucho más vasto, a lo que realmente eres sin las limitaciones del cuerpo y del tiempo. He conocido a muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, y hay algo que casi todas comparten: la ausencia total de miedo una vez que el proceso comienza. De hecho, muchas describen una sensación de paz profunda, de amor incondicional, de comprensión instantánea de que todo está bien, de que todo siempre ha estado bien. ¿Por qué? Porque en ese momento el ego, esa entidad mental que siempre está preocupada, siempre resistiendo, siempre tratando de controlar, se disuelve. Y sin el ego solo queda lo que eres en esencia: paz, conciencia, presencia. No es algo que adquieres en la muerte, es algo que siempre ha sido, solo que la identificación con la forma no te permitía reconocerlo. Los muertos entonces no están haciendo nada en el sentido en que la mente entiende hacer.
No están ocupados en actividades, no están cumpliendo tareas ni siguiendo un plan divino. Están simplemente existiendo en su naturaleza esencial, que es conciencia pura. Y desde ese estado están contribuyendo a la totalidad de lo que es de una manera que va más allá de cualquier acción física. Su presencia, aunque invisible para los ojos del cuerpo, es parte del tejido mismo de la existencia. Están en cada instante de quietud que experimentas, en cada momento de amor sin causa, en cada chispa de comprensión que aparece sin esfuerzo en tu mente. No como entidades separadas, influyendo en ti desde afuera, sino como expresiones de esa misma conciencia que tú eres. Esto nos lleva a algo crucial. Si los muertos no se han ido realmente, si siguen siendo parte de esta conciencia única que todo lo abarca, entonces la separación que sentimos, el dolor que experimentamos cuando alguien parte, es producto exclusivo del ego, de la mente, que se aferra a las formas, que quiere que todo permanezca como está, porque cualquier cambio es percibido como una amenaza. El dolor del duelo es real, no voy a negarlo ni minimizarlo. Pero debajo de ese dolor hay una verdad que, cuando es reconocida, transforma el sufrimiento en algo más profundo, en una apertura, en una rendición, en un reconocimiento de que la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda, dos movimientos del mismo océano de existencia. Cuando alguien a quien amas deja su cuerpo, lo que realmente estás lamentando no es la pérdida de esa persona en su esencia, porque en esencia nunca se va. Lo que lamentas es la pérdida de la forma particular a través de la cual experimentabas esa conexión. Y eso es natural, es parte de la experiencia humana. Pero si puedes mirar más profundo, más allá del dolor, descubrirás que la conexión en el nivel del ser nunca se rompió. Sigue ahí, tan presente como siempre, solo que ahora requiere que te conectes desde un lugar diferente, no desde el ego que necesita formas tangibles, sino desde la conciencia que reconoce su propia naturaleza en todo lo que existe. Hay una pregunta que muchas personas llevan en silencio, un cuestionamiento que surge en las noches oscuras del alma. ¿De dónde viene la sensación de haber vivido antes? ¿Por qué a veces conoces a alguien por primera vez y sientes que ya lo conoces desde siempre? ¿Por qué ciertos lugares te resultan extrañamente familiares aunque nunca hayas estado ahí? La mente busca explicaciones complejas. Habla de vidas pasadas, de reencarnación, de memorias kármicas, y quizás hay algo de verdad en todo eso, pero en un nivel mucho más simple que lo que las historias espirituales suelen contar. La verdad es que la conciencia no tiene comienzo ni fin. No nace cuando el cuerpo nace, ni muere cuando el cuerpo muere. Es eterna, no en el sentido de que continúa indefinidamente en el tiempo, sino en el sentido de que está más allá del tiempo. Y esa conciencia que tú eres ahora es la misma conciencia que ha mirado a través de innumerables ojos, que ha experimentado innumerables formas. No como un alma individual que transmigra de cuerpo en cuerpo, sino como la conciencia única que se manifiesta en todas las formas simultáneamente. Cuando sientes esa familiaridad inexplicable, lo que reconoces no es una conexión personal de una vida pasada, sino el reconocimiento de ti mismo en el otro, la conciencia reconociéndose a sí misma más allá de las máscaras temporales del ego. Esto puede sonar difícil de aceptar para la mente que está acostumbrada a pensar en términos de individualidades separadas. Pero observa tu experiencia directa en este momento. ¿Hay realmente múltiples conciencias en este espacio donde estamos ahora? ¿O hay una sola conciencia manifestándose a través de aparentes formas separadas? Cuando cierras los ojos y te aquietas profundamente, encuentras límites en esa conciencia, o descubres un espacio sin bordes, sin fronteras, en el que todo aparece y desaparece como olas en el océano. Los muertos han regresado a ese océano, no como gotas que se disuelven y pierden su identidad,
porque nunca fueron realmente gotas separadas, excepto en apariencia. Han regresado al reconocimiento de lo que siempre fueron, el océano mismo experimentándose a sí mismo. Y desde ahí, desde esa vastedad sin límites, están más presentes, más vivos en cierto sentido, de lo que jamás estuvieron cuando se identificaban con un cuerpo pequeño, con una historia personal limitada, con un ego que constantemente defendía sus fronteras imaginarias. Déjame compartirte algo que observé hace años, algo que me reveló la naturaleza de esta continuidad de la conciencia. Estaba sentado en silencio profundo, en ese estado donde la mente se aquieta completamente y solo queda presencia pura. Y en ese momento surgió una comprensión, no como un pensamiento, sino como un reconocimiento directo. Nunca ha habido un momento en el que yo no haya existido, no como Brian Weiss, no como esta forma particular, sino como conciencia. Antes de que este cuerpo apareciera, yo ya era. Cuando este cuerpo desaparezca, yo seguiré siendo. No hay interrupción, no hay comienzo ni final real, solo hay el eterno ahora, y en ese ahora todo existe simultáneamente. Esta comprensión no vino de libros ni de enseñanzas, aunque después reconocí que las tradiciones espirituales más profundas han señalado hacia esto durante milenios. Vino de la observación directa, del mirar sin el filtro del pensamiento, sin la necesidad de convertir la experiencia en un concepto que la mente pudiera poseer. Y cuando esa comprensión se arraiga en ti, no como una creencia, sino como una percepción directa, el miedo a la muerte se desvanece, no porque te convenzas de algo, sino porque ves claramente que aquello que realmente eres no puede morir. Del mismo modo que el espacio no puede ser destruido sin importar qué formas aparezcan y desaparezcan en él. Ahora, sé que algunas de ustedes pueden estar pensando, pero yo no siento eso. Yo siento miedo cuando pienso en la muerte. Siento que voy a desaparecer por completo y eso me aterra. Y es completamente natural que así sea, porque ese miedo no es tuyo realmente. Es el miedo del ego, de esa estructura mental que ha construido toda una identidad basada en ser alguien, en tener una historia, en ser diferente y separado de todo lo demás. Para el ego, la muerte es el final absoluto, el peor escenario posible, porque significa la disolución de todo lo que cree ser, pero tú no eres tu ego. Eso es lo primero que necesitas reconocer si quieres liberarte del miedo a la muerte. El ego es simplemente un conjunto de patrones mentales, de pensamientos recurrentes sobre quién eres, qué necesitas, qué te falta, qué debes proteger. Es una construcción útil para funcionar en el mundo de las formas, pero no es tu esencia. Tú eres la conciencia que observa al ego, que está consciente de los pensamientos sin ser esos pensamientos, que existe con o sin la historia personal que la mente cuenta una y otra vez. Cuando comprendes esto, no solo intelectualmente, sino en tu experiencia directa, empiezas a vivir de una manera completamente diferente. Ya no te identificas tan profundamente con las fluctuaciones de la vida, con los altibajos, con las pérdidas y las ganancias. No es que dejes de participar en la vida. De hecho, participas más plenamente, pero ya no con esa desesperación subyacente, con esa necesidad de que las cosas sean de cierta manera para poder ser feliz. Descubres que la felicidad, o mejor dicho, la paz profunda, no depende de las circunstancias externas, ni siquiera de estar vivo en el sentido físico. Depende únicamente de estar en contacto con tu naturaleza esencial, que es conciencia, presencia, el ser mismo. Los muertos están haciendo exactamente eso. Están siendo sin la distracción del cuerpo, sin las demandas del ego, sin la ilusión de la separación. Simplemente son, y en ese estado de puro ser hay una plenitud que el ego nunca puede experimentar. Porque el ego
Siempre quiere más, siempre está buscando, siempre está incompleto por definición. Pero la conciencia en su estado natural no busca nada, no le falta nada porque es la totalidad misma manifestándose. Quiero que tomemos un momento aquí para detenernos en algo importante. Si esto que estás escuchando resuena contigo, si sientes que hay algo verdadero en estas palabras que va más allá de las palabras mismas, te invito a que lo compartas. Compártelo con esa amiga que sabes que está atravesando el proceso de duelo, con tu hermana que ha expresado miedo al futuro, con cualquier persona que sientas que necesita escuchar que la muerte no es el enemigo que creemos que es. A veces, el regalo más grande que podemos dar es una perspectiva diferente, una luz en la oscuridad del miedo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este espacio, porque vamos a continuar explorando estos temas profundos, estos misterios que tocan el corazón mismo de lo que significa estar vivo y consciente. Hay algo más que necesito compartir contigo, algo que muchas tradiciones espirituales han señalado, pero que a menudo se malinterpreta. Se habla del alma, se habla del espíritu. Se usan estas palabras como si fueran entidades separadas del cuerpo, algo que posees, algo que es tuyo. Pero cuando observas directamente, cuando dejas de lado los conceptos y simplemente prestas atención a lo que es en este momento, ¿qué encuentras? No encuentras un alma separada del cuerpo, ni un espíritu flotando en algún lugar interno. Lo que encuentras es conciencia, presencia, el sentido de existir, de ser. Y eso no es algo que tengas, es lo que eres. El alma no es una posesión, no es algo que vas a llevar contigo después de la muerte como si fuera un equipaje. El alma es otro nombre para esa conciencia que eres, para ese sentido de yo soy, que existe antes de cualquier definición, antes de cualquier historia sobre quién eres. Y cuando el cuerpo muere, esa conciencia no se va a ningún lugar, porque nunca estuvo confinada al cuerpo en primer lugar. El cuerpo apareció en la conciencia, no al revés. Los pensamientos aparecen en la conciencia, las emociones aparecen en la conciencia. Todo el mundo de las formas, tanto físicas como mentales, aparece en ese espacio de conciencia que tú eres. Esto significa que los muertos no están en algún cielo lejano ni en un plano astral separado. Están aquí, en esta conciencia, en este momento presente, porque no hay otro lugar donde puedan estar. La conciencia no tiene ubicación en el espacio. El espacio aparece en la conciencia. El tiempo aparece en la conciencia. Pasado y futuro son conceptos mentales que surgen ahora en este momento presente, que es todo lo que realmente existe. Cuando comprendes esto profundamente, no como una teoría, sino como una realidad vivida, tu relación con la muerte cambia por completo. Ya no es algo que temes que ocurra en el futuro, un evento terrible que marcará el final de tu existencia. Se convierte en algo que reconoces que está ocurriendo constantemente en cada momento. Cada inhalación es un nacimiento, cada exhalación es una muerte. Cada pensamiento nace y muere en cuestión de segundos. Las células de tu cuerpo nacen y mueren continuamente. La muerte no es un evento único que ocurre al final de la vida. Es parte del tejido mismo de la vida. Es el otro lado de la moneda del nacimiento. No puedes tener uno sin el otro, del mismo modo que no puedes tener luz sin oscuridad, sonido sin silencio. Y sin embargo, más allá de este baile constante de nacimiento y muerte, tú permaneces, no como una entidad personal que perdura en el tiempo, sino como la conciencia en la que todo este baile ocurre. Los muertos han reconocido esto completamente. Ya no están sujetos a la ilusión de ser entidades separadas que nacen y mueren. Han despertado a lo que siempre fueron, la conciencia eterna en la que todas las formas temporales aparecen y desaparecen.
Permíteme llevarte más profundo en esto. Existe una dimensión de la realidad que la mente racional no puede comprender, no porque sea algo místico o sobrenatural, sino porque la mente funciona con conceptos, con categorías, con divisiones entre esto y aquello. Pero la realidad en su nivel más profundo es indivisible. Es una totalidad indivisible. Un campo unificado de conciencia en el que todo lo que aparece como separado es en realidad una expresión de esa unidad. Los científicos están empezando a vislumbrar esto cuando hablan del campo cuántico, de la no localidad, del enredamiento cuántico, donde partículas separadas por vastas distancias se comportan como si fueran una sola cosa. Pero aún están atrapados en el intento de comprenderlo con la mente, de reducirlo a ecuaciones y teorías. La verdad es mucho más simple y mucho más profunda de lo que cualquier teoría puede capturar. Tú eres ese campo de conciencia. No estás en él, eres él. Y todos los que han muerto, todos los que están vivos ahora, todos los que nacerán en el futuro, todos son expresiones de esa misma conciencia única. No hay múltiples conciencias, solo hay una conciencia manifestándose en innumerables formas. Cuando reconoces esto, no solo intelectualmente, sino en tu experiencia directa, la muerte de alguien cercano se convierte en algo diferente. Sigue siendo dolorosa en el nivel de la forma, porque amabas esa forma particular, esa expresión única de la vida. Pero en un nivel más profundo, reconoces que no ha ocurrido ninguna pérdida real, porque lo que esa persona era en esencia, eso que realmente importaba más allá de la apariencia física, nunca se ha ido. Los muertos están aquí ahora no como fantasmas, ni como espíritus que necesitan paz o resolución. Están aquí como la conciencia misma, como la presencia que permite que todo exista. Cada vez que experimentas un momento de quietud profunda, cada vez que te sientes conectada con algo más grande que tu identidad personal, cada vez que el amor surge en ti sin causa, sin objeto específico, estás experimentando esa conexión con lo que los muertos son ahora. No como algo externo a ti, sino como tu propia naturaleza esencial reconociéndose a sí misma. Hay una práctica muy simple que puedes hacer para comenzar a experimentar esto directamente, no como una creencia, sino como una realidad. En cualquier momento del día, detente por un instante y pregúntate, ¿estoy consciente? En este momento no necesitas responder con palabras. La pregunta misma dirige tu atención hacia la conciencia, hacia ese espacio de presencia que siempre está aquí, independientemente de lo que esté ocurriendo. Cuando haces esto, cuando te vuelves consciente de estar consciente, algo cambia sutilmente. Ya no estás completamente identificada con el flujo de pensamientos, con las preocupaciones, con la historia personal. Hay una separación, un espacio entre la conciencia y el contenido de la conciencia. Ese espacio es tu libertad. Ese espacio es lo que realmente eres. Y es desde ese espacio que puedes comenzar a relacionarte con la muerte de una manera completamente diferente. Ya no como algo que te va a ocurrir a ti, al yo personal que crees ser, sino como una transformación natural de la forma mientras la esencia permanece intacta. Los muertos viven en ese espacio permanentemente. Han dejado ir la identificación con la forma, no porque eligieran hacerlo en el sentido usual, sino porque la vida misma los llevó a ese reconocimiento al disolver el cuerpo que habitaban. Pero tú no necesitas esperar a la muerte física para experimentar esto. Puedes empezar a vivir desde ese espacio ahora mismo, en este instante, y cuando lo haces, descubres algo extraordinario. La vida se vuelve más vibrante, más rica, más significativa, no a pesar de reconocer su naturaleza temporal, sino precisamente por ello.
Cuando sabes que esta forma particular que eres, este cuerpo, esta personalidad, no va a durar para siempre, cada momento se vuelve precioso. No porque necesites aferrarte a él, sino porque puedes apreciarlo plenamente, sin la carga del miedo, sin la resistencia a lo que es. Los muertos nos están enseñando algo fundamental con su ausencia física. Nos están mostrando que la vida no se trata de acumular experiencias, de lograr metas, de construir una identidad impresionante que pueda sobrevivir en la memoria de otros. Se trata de estar presente, de ser consciente, de reconocer tu verdadera naturaleza en cada momento. Todo lo demás es secundario, es el juego de las formas, hermoso y significativo mientras dura, pero no esencial para lo que realmente eres. He conocido a personas que han tenido encuentros con lo que llaman seres queridos fallecidos. Experiencias en las que sintieron la presencia de alguien que había partido, a veces en sueños, a veces en estados de meditación profunda, a veces en momentos completamente ordinarios del día. Y cuando estas experiencias son genuinas, cuando no son producto del deseo o la imaginación, siempre transmiten la misma cualidad, una paz profunda, un amor sin condiciones, un sentido de que todo está bien. Nunca hay miedo, nunca hay sufrimiento en esos encuentros verdaderos. ¿Por qué? Porque lo que se encuentra no es el ego de esa persona, no es su historia personal ni sus preocupaciones mundanas. Lo que se encuentra es su esencia, y esa esencia es paz, es amor, es conciencia pura. Estos encuentros no son prueba de que los muertos existen en algún lugar como entidades individuales esperando para comunicarse con nosotros. Son ventanas a una realidad más profunda, momentos en los que el velo de la separación se vuelve transparente y reconocemos la unidad subyacente de toda la existencia. Son recordatorios de que la muerte del cuerpo no es la muerte de la conciencia, no es la extinción del ser, es simplemente una transformación de la forma, un regreso a casa a lo que siempre hemos sido. Ahora comprendo que todo esto puede sonar muy elevado, muy abstracto, especialmente si estás en medio del dolor, del duelo, si recientemente has perdido a alguien cercano y el corazón está roto. No estoy sugiriendo que deberías simplemente entender estas ideas y el dolor desaparecerá. El dolor es real y necesita ser honrado, necesita ser sentido plenamente. Pero lo que te ofrezco es una perspectiva que con el tiempo puede transformar ese dolor en algo más profundo, en una apertura, en una conexión más auténtica, no solo con quien se fue, sino contigo misma y con la vida misma. El duelo es la resistencia del ego a aceptar que las formas cambian, que nada en el mundo de las formas permanece para siempre. Y esa resistencia es natural, es parte de estar vivo en un cuerpo, de tener emociones humanas. Pero cuando puedes permitir que el dolor esté ahí, sin crear historias adicionales sobre él, sin resistirlo ni dramatizarlo, algo hermoso ocurre. El dolor eventualmente se transforma, no desaparece necesariamente, pero cambia de cualidad. Se vuelve más suave, más espacioso y en su centro descubres amor. Un amor que no depende de que la otra persona esté presente en forma física. Un amor que es tu naturaleza misma. Los muertos no necesitan que estés triste eternamente. No necesitan que cargues su memoria como un peso en tu corazón. Lo que ellos quieren, si podemos usar esa palabra, es que vivas plenamente, que estés presente, que reconozcas la misma verdad que ellos han reconocido, que la vida y la muerte son dos aspectos del mismo movimiento, dos caras de la misma moneda y que lo que realmente somos trasciende ambas. Déjame preguntarte algo más. Otra de esas preguntas que puede abrir una puerta en tu comprensión. ¿Alguna vez has experimentado un momento de completa quietud mental? Un momento en el que no había pensamiento,
No había preocupación, solo presencia pura. Quizás fue contemplando un atardecer o en un momento de conexión profunda con alguien o simplemente sentada en silencio. En ese momento, ¿sentiste que te faltaba algo? ¿Sentiste que necesitabas más? ¿O había una plenitud, una completitud que no dependía de nada externo, que era simplemente el estado natural de estar presente sin la interferencia de la mente pensante? Ese estado de plenitud sin causa, esa paz que no depende de las circunstancias, es tu naturaleza esencial. Es lo que los muertos experimentan permanentemente ahora, que ya no están limitados por la identificación con el ego. Y lo extraordinario es que tú puedes acceder a ese estado ahora mismo, no de vez en cuando en momentos especiales, sino como tu forma de ser fundamental. No requiere que cambies nada de tu vida externa, solo requiere un cambio en la identificación interna, un reconocimiento de lo que realmente eres. Más allá del personaje que interpretas en el escenario de la vida, cuando vives desde ese reconocimiento, la pregunta sobre lo que ocurre después de la muerte pierde su urgencia. No porque hayas encontrado una respuesta definitiva que puedas expresar en palabras, sino porque has reconocido que lo que realmente eres nunca estuvo sujeto al nacimiento y la muerte en primer lugar. El cuerpo nace y muere, los pensamientos nacen y mueren, las emociones nacen y mueren, pero la conciencia que testimonia todo esto, esa permanece inmutable, eterna, no en el sentido del tiempo sin fin, sino en el sentido de estar fuera del tiempo por completo. Los muertos están ahí en esa eternidad, que no es un tiempo futuro, sino el ahora sin tiempo, el presente eterno, que es todo lo que realmente existe. Y cada vez que tú te aquietas lo suficiente como para estar completamente presente, sin pasado ni futuro, sin la historia del yo, estás exactamente en el mismo estado que ellos. No hay diferencia en ese nivel. La diferencia solo existe en el nivel de las formas donde tú aún habitas un cuerpo y ellos no. Pero en el nivel del ser, en el nivel de la conciencia pura, no hay separación. Nunca la hubo, nunca la habrá. Esto nos lleva a algo que puede ser revolucionario en tu manera de vivir. Si los muertos no se han ido realmente, si están aquí en esta conciencia que compartimos, entonces cada acto de amor, cada momento de presencia genuina, cada instante en el que vives plenamente sin la carga del miedo, es también una celebración de ellos, una honra a su existencia. No a través del recuerdo nostálgico, sino a través de la vida misma vivida con conciencia plena. La mejor manera de honrar a los que han partido no es construir monumentos en el mundo externo ni repetir rituales vacíos, sino despertar a la misma verdad que ellos conocen ahora, que la vida es preciosa, que el presente es todo lo que existe y que el amor es nuestra naturaleza fundamental. Hay una historia que me gusta compartir, una que ilustra esto de una manera simple pero profunda. Había una mujer que había perdido a su hijo en un accidente y vivía atormentada por el dolor y la culpa. Un día, en medio de su sufrimiento, tuvo un sueño muy vívido en el que su hijo aparecía frente a ella, radiante, en paz. Ella le preguntó llorando, ¿estás bien? ¿Dónde estás? Y él sonrió y le dijo, «Mamá, siempre he estado bien. Tú eres la que sufre porque crees que me perdiste, pero yo nunca me fui. Simplemente desperté de la ilusión de ser separado. Ahora estoy en todas partes y en ninguna parte. Estoy en el amor que sientes, en la paz que buscas, en cada momento de presencia verdadera. Deja de buscarme en el pasado y encuéntrame en el ahora». Cuando ella despertó, algo había cambiado fundamentalmente en su interior. No es que el dolor desapareciera instantáneamente, pero había una comprensión nueva, una perspectiva más amplia que contenía el dolor sin ser abrumada por él. Empezó a vivir de manera diferente, más presente, más consciente.
y descubrió que en esos momentos de presencia profunda, efectivamente sentía una conexión con su hijo que era más real, más auténtica que todos los recuerdos que atesoraba. No estaba imaginando cosas ni engañándose a sí misma. Estaba experimentando directamente la verdad de que la conciencia no está dividida, de que lo que su hijo era en esencia nunca dejó de existir, simplemente dejó de tener una forma particular. Esta no es una historia única. He escuchado variaciones de ella muchas veces a lo largo de los años, y lo que todas tienen en común es esto: cuando dejamos de buscar a los muertos en el pasado, cuando dejamos de tratar de preservar su memoria como si fueran objetos que poseímos, y en cambio nos abrimos al presente con plena conciencia, ahí es donde la conexión real ocurre. No como algo que hacemos, sino como algo que reconocemos, que siempre ha estado presente. Los muertos no están atrapados en el momento de su muerte, no están congelados en la última imagen que tuvimos de ellos. Esa es la manera en que el ego quiere mantenerlos, porque el ego funciona a través de imágenes mentales, de conceptos estáticos. Pero la conciencia es dinámica, es vida misma, es movimiento eterno. Los muertos participan de ese movimiento ahora sin la restricción de una forma particular. Están más libres, más vivos en cierto sentido de lo que jamás estuvieron cuando se identificaban con un cuerpo y un ego. Quiero que consideres algo por un momento. Piensa en todos los miedos que has cargado a lo largo de tu vida. El miedo al rechazo, el miedo al fracaso, el miedo a la pérdida, el miedo al dolor. Y por supuesto, el miedo fundamental del ego, el miedo a la muerte, a la no existencia. Todos estos miedos tienen una cosa en común. Todos son proyecciones hacia el futuro. Todos son creaciones de la mente pensante que toma la experiencia presente y la proyecta hacia adelante, generando escenarios de lo que podría salir mal. Pero observa, en este momento preciso, ¿está ocurriendo alguna de esas cosas? No estoy hablando de lo que ocurrió en el pasado o podría ocurrir en el futuro. Estoy hablando de ahora, de este instante presente. En el ahora nunca hay problema. En el ahora solo hay lo que es. Puede ser agradable o desagradable, puede ser cómodo o incómodo, pero no es un problema en el sentido en que la mente crea problemas. Los problemas existen en el tiempo, en la brecha entre lo que es y lo que la mente piensa que debería ser. Pero si te aquietas completamente y te entregas al momento presente tal como es, sin resistencia, sin juicio, descubres que puedes lidiar con lo que es. Siempre puedes lidiar con el ahora. Lo que no puedes lidiar es con la carga de todos los futuros imaginarios que la mente proyecta. Los muertos han sido liberados de esa carga. Ya no tienen futuros que temer ni pasados que lamentar. Existen en el eterno presente, que es el único lugar donde la existencia realmente ocurre. Y la invitación que nos hacen, aunque no en palabras, es a que nosotros también aprendamos a vivir así, a que liberemos el peso del tiempo psicológico y nos arraiguemos en la realidad del ahora. No es que no planifiques para el futuro o que no aprendas del pasado en un sentido práctico, sino que no vivas psicológicamente en esas dimensiones temporales, que no dejes que el pasado defina quién eres, ni que el futuro determine tu estado de paz interior. Cuando empiezas a vivir de esta manera, algo extraordinario ocurre. La muerte pierde su aguijón, no porque hayas encontrado pruebas de que hay vida después de la muerte, sino porque has reconocido que la vida que realmente importa, la vida de la conciencia, nunca estuvo confinada al cuerpo en primer lugar. El cuerpo es un vehículo temporal para la expresión de esa conciencia en el mundo de las formas, pero no es lo que eres. Cuando el vehículo ya no puede funcionar, cuando su tiempo natural termina, la conciencia simplemente se retira de él, del mismo modo que te retiras de un auto cuando llegas a tu destino.
Algunas personas preguntan, pero si la conciencia continúa después de la muerte, ¿mantiene alguna individualidad? ¿Seré yo todavía? Esta pregunta proviene de la identificación con el ego, de la creencia de que eres tu historia personal, tu colección de recuerdos, tus preferencias y aversiones. Pero mira más de cerca. ¿Quién eras hace 30 años? ¿Eres la misma persona? Las células de tu cuerpo han cambiado completamente varias veces. Tus pensamientos son diferentes, tus creencias han evolucionado, tus gustos se han modificado. Entonces, ¿dónde está ese yo que piensas que eres? Es una construcción mental, una historia que la mente cuenta sobre una continuidad que en realidad es mucho más fluida de lo que parece. Lo que continúa no es el yo personal, no es la historia del ego. Lo que continúa es la conciencia misma. Y esa conciencia no necesita ser individual en el sentido en que la mente lo entiende para seguir siendo. De hecho, la liberación de la ilusión de ser una entidad separada es exactamente lo que permite experimentar la plenitud verdadera, la totalidad del ser. Los muertos han sido liberados de la prisión de la individualidad separada, no porque hayan dejado de existir, sino porque han despertado a su verdadera naturaleza, que es universalidad, que es la conciencia una, manifestándose en todas las formas. Esto puede sonar como una pérdida desde la perspectiva del ego, pero es la mayor ganancia posible desde la perspectiva del ser. Es como si toda tu vida hubieras creído que eras una ola y tuvieras miedo de que cuando la ola se disolviera dejarías de existir. Pero entonces despiertas y reconoces que siempre fuiste el océano, no solo la ola. La ola era simplemente una expresión temporal del océano, pero nunca fue separada del océano. Cuando reconoces que eres el océano, la disolución de la ola ya no es una amenaza, es simplemente un cambio de forma. Y el océano permanece intacto, tan vasto, tan profundo como siempre. Los muertos conocen esto ahora y nosotros podemos conocerlo también, no después de morir, sino ahora, en este instante. Todo lo que se requiere es un cambio de identificación, un soltar la creencia de que somos solo esta forma particular, solo este ego con su historia y sus miedos. Cuando sueltas eso, cuando permites que se disuelva, aunque sea por un momento, descubres que no pierdes nada esencial. De hecho, ganas todo, porque reconoces que eres la totalidad, no solo un fragmento diminuto tratando de sobrevivir en un universo indiferente. Quiero que entiendas algo fundamental. No te estoy pidiendo que creas nada de lo que estoy diciendo. Las creencias son del ego, son intentos de la mente de aferrarse a algo que le dé seguridad. Lo que te estoy señalando es algo que puedes verificar directamente en tu propia experiencia. La próxima vez que te sientes en silencio, que te aquietes profundamente, observa. ¿Quién es el que está consciente? ¿Dónde está ubicado ese sentido de conciencia? ¿Tiene límites? ¿Tiene edad? ¿Tiene historia? ¿O simplemente es sin atributos, sin características, puro testigo silencioso de todo lo que aparece y desaparece? Esa conciencia sin atributos es tu naturaleza fundamental. Es lo que eras antes de que aprendieras tu nombre, antes de que formaras una identidad. Es lo que serás cuando el cuerpo deje de funcionar. Y es lo que eres ahora, en este instante. Detrás de todos los pensamientos, todas las emociones, todas las historias. Los muertos viven permanentemente como esa conciencia pura. Nosotros podemos aprender a vivir desde ahí también, mientras aún habitamos un cuerpo, mientras aún jugamos nuestro papel en el teatro de la vida. Hay una enseñanza antigua que dice: muere antes de morir. No se refiere a algo morboso ni a negar la vida. Se refiere a morir al ego, a la identificación con la forma antes de que la muerte física llegue.
cuando mueres psicológicamente a todo lo que no eres, a todas las falsas identidades, a todos los roles y etiquetas, descubres lo que realmente eres. Y ese descubrimiento es liberación, es el final del miedo, el final del sufrimiento innecesario, el final de la búsqueda externa por lo que siempre ha sido internamente. Los muertos han pasado por esa muerte absoluta del ego, no por elección, sino por el curso natural de la vida. Pero tú puedes pasar por esa muerte psicológicamente, conscientemente, y cuando lo haces, la muerte física se convierte simplemente en una transición más, no en algo que temer o evitar. De hecho, muchas personas que han experimentado este morir antes de morir, hablan de cómo la vida se vuelve más rica, más significativa, más preciosa, precisamente porque ya no está ensombrecida por el miedo a su final. Imagina vivir sin ese miedo subyacente que colorea todo lo que haces. La mayoría de las personas no son conscientes de cuánto de su comportamiento está motivado por el miedo a la muerte. La necesidad de seguridad financiera más allá de lo razonable, la necesidad de ser recordado, de dejar un legado, la necesidad de controlar todo en tu vida, la resistencia al cambio. Todas estas cosas tienen sus raíces en el miedo fundamental del ego a la no existencia. Cuando ese miedo se disuelve, no porque lo reprimas, sino porque has visto a través de él, porque has reconocido que lo que temes perder nunca fue lo que realmente eres. Entonces vives con una libertad que no puede ser descrita, solo experimentada. Los muertos tienen esa libertad ahora y nos están llamando, no con palabras, sino con su propia existencia no física, a que despertemos a esa misma libertad mientras aún estamos aquí, mientras aún podemos expresarla a través de un cuerpo, a través de acciones en el mundo de las formas. Ese es su mensaje. Ese es lo que están haciendo en este momento, siendo un recordatorio viviente, aunque invisible, de nuestra verdadera naturaleza. Me gustaría que cuando termines de escuchar esto, cuando estas palabras se desvanezcan en el silencio del que surgieron, te tomes un momento para sentarte en quietud, no para pensar sobre lo que has escuchado, sino simplemente para ser. Para permitir que la conciencia que ha sido toda tu vida, pero que quizás nunca has reconocido plenamente, se revele a sí misma sin el velo de los pensamientos, sin la interferencia del ego que quiere entender, analizar, poseer como conocimiento. En ese momento de quietud simple, pregúntate, ¿estoy consciente? Y nota cómo la respuesta no viene en palabras. Es un reconocimiento inmediato, un sí silencioso que no requiere pensamiento. Ese reconocimiento es el portal. A través de él puedes empezar a vivir desde un lugar diferente, un lugar que no está amenazado por la muerte porque nunca nació, un lugar de paz profunda que no depende de las circunstancias, un lugar que los muertos conocen bien porque han regresado completamente a él. Y si después de esta práctica sientes que algo ha cambiado en ti, si sientes una paz que no puedes explicar o una conexión con algo más grande que tu identidad personal, te invito a que compartas esa experiencia en los comentarios. No para convencer a nadie de nada, sino para crear un espacio donde otros puedan reconocer que no están solos en este viaje de despertar. Que hay muchos que están cuestionando las viejas creencias sobre la vida y la muerte y abriendo las puertas de la percepción a una realidad más vasta. Ahora bien, hay algo que necesito abordar porque sé que está en la mente de muchas personas. ¿Qué pasa con el dolor? ¿Qué pasa con el sufrimiento que existe en el mundo? Si todo es conciencia y la conciencia es paz, ¿por qué hay tanto dolor? Esta es una pregunta legítima y merece ser explorada con honestidad. El dolor es real en el nivel de las formas. El sufrimiento existe cuando hay resistencia a lo que es, cuando el ego lucha contra la realidad del momento presente. Y la muerte
puede ser dolorosa tanto para quien muere como para quienes quedan atrás, especialmente si llega de manera violenta o prematura según nuestros estándares humanos. Pero observa, el dolor es una sensación que ocurre en el cuerpo y en la mente. La conciencia que atestigua ese dolor no es el dolor mismo. Puedes estar consciente del dolor sin ser el dolor. Esto no es una negación del dolor, ni una sugerencia de que deberías reprimir o ignorar el sufrimiento tuyo o de otros. Es simplemente un reconocimiento de que hay una dimensión de tu ser que permanece intacta incluso en medio del mayor sufrimiento. Los muertos que pasaron por dolor en sus últimos momentos ya no cargan ese dolor. No quedó grabado en su esencia porque el dolor era parte de la forma, de la experiencia temporal, no de lo que ellos son en esencia. Esto tiene implicaciones profundas para cómo vivimos. Significa que puedes experimentar el dolor inevitable de la existencia humana sin añadirle sufrimiento adicional a través de la resistencia. De las historias que la mente cuenta sobre por qué no debería estar ocurriendo. De la identificación con el dolor como si fueras tú. Puedes permitir que el dolor esté ahí. Puedes sentirlo completamente sin crear una segunda capa de dolor mental sobre él. Y cuando lo haces así, descubres que incluso el dolor más intenso es tolerable. Es algo que puede ser atravesado, no algo que te destruye. Los muertos nos enseñan esto también. Muchos de ellos atravesaron enfermedades, sufrimientos, muertes difíciles, y sin embargo lo que son ahora no llevan ninguna marca de ese sufrimiento, porque el sufrimiento era parte del viaje de la forma, no un atributo del ser esencial. Cuando reconoces esto, empiezas a relacionarte con tu propio sufrimiento de manera diferente. Ya no es el enemigo que debe ser evitado a toda costa. Se convierte en parte de la experiencia humana, algo que visita pero que no te define, algo que puede ser sentido sin que te identifiques con ello como si fuera lo que eres. Hay una diferencia crucial entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es inevitable mientras habitas un cuerpo, mientras vives en el mundo de las formas, donde todo está sujeto al cambio, al envejecimiento, a la enfermedad. Pero el sufrimiento es opcional. El sufrimiento es lo que la mente añade al dolor cuando se resiste a él, cuando crea historias sobre él, cuando lo usa como evidencia de que algo está fundamentalmente mal en la vida. Cuando puedes estar con el dolor, sin esa resistencia, sin esas historias, experimentas algo notable. El dolor puede seguir ahí, pero hay una paz que lo contiene, una ecuanimidad que no se ve perturbada por la experiencia del dolor. Esta es una de las mayores liberaciones posibles. Descubrir que tu paz fundamental no depende de la ausencia de dolor o de circunstancias perfectas. Depende únicamente de tu capacidad de estar presente con lo que es, sin resistencia, sin juicio, sin la necesidad de que sea diferente. Los muertos han alcanzado esta liberación completamente, no porque se lo ganaran o porque sean especialmente evolucionados, sino simplemente porque la disolución del ego es inevitable en la muerte. Pero tú puedes empezar a experimentar esa liberación ahora en vida a través de la práctica de la presencia, de la aceptación profunda de lo que es. La aceptación no significa resignación pasiva. No significa que no tomes acción para cambiar lo que pueda ser cambiado o para aliviar el sufrimiento donde sea posible. Significa que primero aceptas completamente lo que es en este momento, sin resistencia interna. Y desde ese estado de aceptación, de presencia, surgen acciones que son mucho más efectivas y apropiadas que las acciones que vienen de la resistencia, del rechazo de la realidad. La acción que surge de la aceptación está alineada con la vida, fluye con ella, mientras que la acción que surge de la resistencia crea más fricción, más sufrimiento. Los muertos ya no toman acción en el sentido físico,
pero su no resistencia completa, su aceptación total de lo que es, constituye una forma de enseñanza, un ejemplo que podemos seguir mientras aún tenemos la oportunidad de expresarlo en el mundo de las formas. Cada vez que eliges estar presente con lo que es, sin querer que sea diferente, estás honrando esa enseñanza. Estás viviendo desde el mismo lugar de paz que ellos conocen ahora. Quiero llevarte ahora a considerar algo que puede cambiar fundamentalmente tu relación, no solo con la muerte, sino con la vida misma. La mayoría de las personas viven como si tuvieran tiempo infinito. Posponen lo que realmente quieren hacer. Dicen algún día a sus sueños más profundos. Guardan sus mejores vajillas para ocasiones especiales que nunca llegan. Esperan el momento perfecto para ser felices. Todo esto viene de vivir en negación de la muerte, de actuar como si el cuerpo fuera a durar para siempre. Pero cuando reconoces verdaderamente, no solo intelectualmente, sino en lo profundo de tu ser, que este cuerpo es temporal, que no sabes cuánto tiempo más vas a tener esta oportunidad de estar presente en forma física, algo cambia. No te vuelves morbosa ni desesperada. Al contrario, te vuelves más viva, más presente, más consciente del valor de cada momento. Ya no pospones el amor. Ya no guardas tu energía para el futuro. Ya no esperas a estar lista o preparada para vivir plenamente. Reconoces que el momento es ahora, que siempre es ahora, y que esperar es simplemente una manera de no vivir. Los muertos comprenden esto perfectamente. Ahora, si pudieran hablarnos, si pudieran darnos un consejo desde donde están, sería este: vive ahora, ama ahora, sé presente ahora. No porque el futuro no vaya a llegar, sino porque el futuro solo existirá como otro ahora. Y si no estás presente ahora, tampoco estarás presente entonces. La capacidad de estar presente no es algo que desarrollas con el tiempo, es algo que eliges en cada momento, una y otra vez. Esta es quizás la enseñanza más práctica que podemos extraer de la exploración de lo que los muertos están haciendo ahora mismo. No están ocupados en alguna dimensión espiritual cumpliendo alguna misión cósmica. Están simplemente siendo en el eterno ahora. Y ese estado de ser es una invitación para nosotros, un recordatorio de que podemos vivir desde ahí también. De que no necesitamos esperar a morir para experimentar la libertad, la paz, el amor incondicional que es nuestra naturaleza esencial. Hay una práctica muy simple que puedes incorporar en tu vida diaria y que puede transformar tu experiencia de estar viva. Haz esto varias veces al día, especialmente cuando te encuentres esperando algo, estando en fila, en tráfico, esperando que empiece una reunión. En lugar de perderte en pensamientos o distraerte con el teléfono, simplemente observa. Observa tu respiración, observa las sensaciones en tu cuerpo, observa los sonidos a tu alrededor. Observa lo que sea que esté presente sin juzgarlo ni analizarlo. Y mientras observas, pregúntate, ¿puedo estar completamente presente en este momento? Lo que descubrirás, si practicas esto con consistencia, es que esos momentos que antes considerabas muertos, esos espacios entre actividades que veías como tiempo perdido, se vuelven portales hacia una dimensión más profunda de la vida. Se vuelven oportunidades para tocar esa presencia que es tu naturaleza esencial, para reconectar con lo que realmente eres más allá de tu identidad personal. Y gradualmente, esa presencia empieza a filtrarse en todas las áreas de tu vida. Ya no es algo que solo experimentas en momentos especiales de meditación o retiro, sino que se convierte en el trasfondo de toda tu experiencia. Cuando esto ocurre, cuando la presencia se vuelve tu estado natural más que la excepción, tu relación con la muerte cambia dramáticamente. Ya no es ese enemigo oscuro acechando en el futuro. Se convierte en algo que reconoces como parte del tejido de la vida.
como el hermano de la luz. Incluso empiezas a apreciar cómo la conciencia de la muerte, cuando no viene del miedo, sino de la aceptación, hace que la vida sea más preciosa, más vibrante, más llena de significado. Los muertos son nuestros maestros en esto. No necesitamos que vuelvan en forma física. No necesitamos mensajes canalizados ni visitas espectrales. Su mera ausencia física es suficiente enseñanza si sabemos leer su significado. Nos dicen, lo que somos no está en el cuerpo. Lo que somos es lo que tú también eres, conciencia eterna, presencia sin límites. Reconócelo ahora, vívelo ahora. No esperes a que se disuelva tu forma para despertar a tu verdadera naturaleza. Si esto ha resonado contigo, si algo se ha movido en tu interior al escuchar estas palabras, te invito a que no dejes que se disipe en el ruido de la vida cotidiana. Toma algo de esto contigo. Quizás es la práctica de estar presente en los espacios entre actividades. Quizás es el reconocimiento de que el miedo a la muerte es solo miedo al tiempo futuro, no algo real ahora. Quizás es simplemente la comprensión de que aquellos que han partido no se han ido, que siguen siendo parte del tejido de la existencia, parte de la conciencia que tú también eres. Y compártelo. Comparte esta perspectiva con otros que están buscando, que están cuestionando, que sienten en lo profundo de su ser que debe haber más en la historia de la vida y la muerte de lo que la cultura convencional nos dice. Juntos podemos crear un espacio de mayor conciencia, de menos miedo, de más presencia en este mundo que tanto lo necesita. Los muertos no pueden hacer esto por nosotros, no en el sentido de actuar en el mundo físico. Eso es nuestra responsabilidad y nuestro privilegio mientras aún habitamos estos cuerpos temporales. Suscríbete a este espacio si quieres seguir explorando estos temas. Si quieres continuar profundizando en la naturaleza de la conciencia, de la presencia, de lo que realmente eres más allá de las etiquetas y las historias. Vamos a seguir abriendo puertas, cuestionando lo incuestionable, explorando lo que la cultura mainstream prefiere ignorar porque tiene miedo de mirarlo de frente. Pero tú no tienes que tener miedo. El miedo es del ego, y tú eres mucho más que el ego. Los muertos están aquí ahora, no como fantasmas ni como espíritus inquietos, sino como la conciencia misma, como la paz que subyace a todo, como el amor que es la naturaleza fundamental de la existencia. Cada vez que experimentas un momento de quietud profunda, cada vez que sientes una conexión inexplicable con algo más grande que tu identidad personal, cada vez que el amor surge sin razón o sin objeto, ahí están ellos. No como entidades separadas, sino como tu propia naturaleza esencial, reconociéndose a sí misma. Viven en el eterno ahora, libres del peso del tiempo psicológico, libres de la ilusión de separación, libres del miedo que una vez definió la existencia identificada con el ego. Su existencia sin forma es un recordatorio constante de que tú tampoco eres fundamentalmente la forma que habitas temporalmente. Eres la conciencia que observa la forma, que experimenta a través de la forma, pero que nunca está limitada por la forma. Y cuando reconoces esto, no solo intelectualmente, sino en tu experiencia directa, todo cambia. La vida se vuelve más rica, más significativa, más preciosa, no a pesar de su naturaleza temporal, sino precisamente por ello. La muerte pierde su terror, no porque desaparezca como evento físico, sino porque reconoces que lo que realmente eres no puede morir. Así que ve y vive. Vive con la plenitud de la presencia, con la profundidad del amor incondicional, con la libertad de quien reconoce su verdadera naturaleza.
Honra a los muertos no con lamentos interminables, ni con rituales vacíos, sino con tu propia presencia vibrante, con tu propia conciencia despierta, con tu propia vida plenamente vivida. Ese es el verdadero tributo. Ese es el reconocimiento más profundo de lo que ellos son ahora y de lo que tú también eres en esencia. En el silencio que sigue a estas palabras, en el espacio entre un pensamiento y otro, ahí está la verdad eterna, esperando tu reconocimiento, no como algo nuevo que debes adquirir, sino como lo que siempre has sido, simplemente velado por la identificación con la forma. Los muertos lo saben. Es hora de que tú también lo sepas.